Wow, muchas veces las personas me preguntan si es necesario tocar fondo para alcanzar el éxito empresarial. Y tengo que decirte un rotundo no. Yo tuve que vivirlo, pero tal vez si hubiera tenido esta información antes, no hubiera comprado la creencia limitante en el pasado. Te voy a contar primero mi historia y después te voy a responder la pregunta. Mira, yo empecé a trabajar, yo trabajaba en una multinacional, era gerente de mercado de una multinacional y empecé a crecer muy rápido. Estaba en mi último semestre de universidad, de la primera carrera, cuando me llamaron de una multinacional y yo dije, wow, yo quiero, sí, allí estoy, esa soy yo, vamos, y empecé a crecer. Y de repente empecé a sentir que a medida que crecía iba como volviéndome cada vez más estructurada, más tengo que hacer esto, tengo que cumplir esto, tengo que conectarme de esta forma. Y empecé a perder mi don de servicio libre por la necesidad del cumplimiento de una meta. Y bueno, nada, decidí, un día sentí como un vacío en mi corazón y dije, yo no quiero más esto, yo no quiero este estilo de vida que me muestran las personas a las cuales, pues que son mis jefes en ese momento, que eran mis jefes en ese momento, y decidí renunciar. Y entré a trabajar en un multinivel. Y en ese momento mi cabeza nunca pensaba que había que quebrarse para poder tener éxito. Nunca por mi cabeza había estudiado historias de personas que tenían grandes negocios y que se habían quebrado. Pero empecé a asistir a los entrenamientos, a los grandes entrenamientos de este negocio, que lo amo infinitamente. Hoy hace parte de mi vida, ese es uno de mis negocios, pero empecé a asistir sin filtro a lo que escuchaba. Entonces, cuando tú te entrenas de alguien, cuando tú eliges a un mentor o a un maestro, ese mentor o ese maestro tú estás permitiendo que su información entre a tu campo energético. Por eso es tan importante que tú conectes y elijas a las personas desde tu vibración. Por eso es importante que activas tu intuición y comiences a elegir personas o libros que realmente sí quieres leer, no por necesidad de cerebro o de información teórica, sino por conexión. Entonces, nada, empecé a asistir a estos eventos y empecé a darme cuenta que los personajes que estaban en los altos niveles de negocios contaban en su historia una situación que se llama en mercadeo el héroe, la frustración y otra vez cómo salí. Y entonces contaban que ellos habían estado en crecimiento, estaban en su vida y que se habían hundido o habían tenido una crisis o un caos, y de ahí, después de esa crisis o ese caos, habían podido crecer y desarrollarse. Y mi cerebro empezó a comprar esta creencia, wow, tengo que en algún momento tocar fondo para poder llegar a ocupar grandes cargos en mi negocio multinivel. Eso no lo entendí en ese instante. Y eso no solo ocurre en los negocios multinivel, ojo, atención, ocurre en todos los mercados que aplican estrategias de marketing. Por eso es tan importante saber cómo tú desde la conciencia compartes la información con las comunidades que te escuchan. Porque si mi intención como oradora en este momento, como maestra que te está comunicando una información, es penetrar a tu cerebro para que tú me compres, y solamente penetrar a tu cerebro para recibir tu dinero, la información que está entrando a tu campo es de control y de dominio. Pero si mi deseo es que la información que yo te estoy compartiendo entre, comparta y penetre tu campo vibracional y tu corazón, y si esto hace un impacto en tu evolución, en ese momento tú decidas comprarme porque sientes que hay conexión, estoy dispuesta y disponible para servirte. Los dos lugares, aunque llevan a un mismo fin, que es la venta está catalogada desde la mente o desde la conexión espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es muy importante comprender que no son los negocios multinivel, que son todas las estrategias de la vieja guardia de marketing, donde nos enseñan que necesitamos tener un camino que penetre el cerebro del ser humano para hacer que compre, como la publicidad, la radio, bueno, todo esto que sale en televisión, que tiene marketing, análisis de comportamiento del cerebro humano. Pero ¿qué ocurre? Esto genera una desconexión entre el corazón tuyo como cliente y mío como dueño de empresa. Cuando esta desconexión se da,
estás separando cada vez más la capacidad de generar más y más clientes, porque hoy los clientes son clientes conscientes que compran por lo que sienten y por lo que desean y por la vibración que experimentan, aunque tú como cliente no sepas que compras por vibración. Entonces, retomando la historia, ¿qué ocurre? Me compré la creencia. ¿Por qué? Porque en ese momento yo, Diana, no tenía un campo vibracional fuerte ni un filtro que permitiera decir, ah, ok, esa persona vivió esa experiencia y cayó para poder salir. Pero esa persona vivió esa experiencia de crisis o de quiebra o de enfermedad grave. Yo no tengo por qué vivirla. Yo puedo vivir su presente actual desde otro lugar, desde otra energía, pero no tengo que caer en crisis. Como yo no tenía ese filtro, yo fui anclando en mi cerebro una creencia limitante de me tengo que quebrar para poder ser millonaria. Y yo nunca jamás en mi vida había contado monedas. Mi infancia tuve la oportunidad, mi papá es empresario y tuve la oportunidad de ser la persona que manejaba el dinero. Desde los 7 años recibía el pago en su empresa. Mi papá vendía trucha y a la que le pagaban era a mí. Pero nunca había existido en mi cabeza el me tengo que quebrar para ser exitosa. En ese momento de mi vida, cuando yo empecé a entrenarme y empecé a aprender estrategias de ese estilo, mi cerebro compró la creencia que me tengo que quebrar porque yo quiero ser ese alto rango del negocio multinivel. ¿Qué ocurre? Nosotros en los negocios virtuales, nosotros en los negocios, también la bolsa de valores, negocios de empresas, también estamos acostumbrados a mostrar la crisis para poder vender. Y es necesario saber desde qué lugar mostramos la crisis, porque si muestro la crisis para hacer que tú compres para evitar algo, te estoy llevando a comprar por necesidad. Pero si yo te muestro la crisis como una oportunidad de ver que a través de esa crisis desarrollé un don y talento y tú puedes desarrollar este don y talento, tu vibración va a estar conectada con el don y talento y no necesitas pasar por el caos ni por la quiebra. Yo no entendía nada de esto, razón por la cual un día decidí entrenar para entender, porque dije nunca más a través de mi historia quiero hacer que las personas anclen en su ADN que tienen que quebrarse o vivir una enfermedad o contar monedas para poder ser exitoso. Mi historia, cada vez que te la comparto, siempre tiene una energía y una intención de hacer que te des cuenta que es posible crear una realidad diferente empresarial con respecto al dinero, a la riqueza, desde una conciencia distinta. Total, me compré la creencia y efectivamente al año y medio me quebré. Quebrada contando monedas. Nunca en mi vida había tenido esta sensación de contar monedas para coger un transporte público para ir a donde un siguiente cliente. Hoy lo agradezco infinitamente. Real, si yo quizás no hubiera entrado a esa situación de contar monedas y hubiera tenido un despertar de decir, un momento, esta no soy yo, ¿qué pasó? No hubiera entrado a conocer tal vez el proceso de entendimiento de la física cuántica, de la vibración, de la conexión, de poder entender para podértelo compartir, de poder acceder a información cuántica, energía que tal vez trae unos paquetes o unos lenguajes diferentes y podértelo desmenuzar para que tú lo entiendas, lo digieras y lo apliques. Eso empezó en ese instante. Cuando yo me vi contando monedas, recuerdo un día estar en la casa en la que vivía y decir, no tengo para el taxi y tengo que cargar esta maleta. Iba a entregar unos productos y llevaba además una pesa y bueno, llevaba muchas cosas que hacían que mi espalda doliera. Y dije, no tengo para coger un taxi, pero solo tengo para irme hasta donde el cliente. Y me acuerdo tanto haber derramado lágrimas en ese instante y decir, esto no es posible, esta no soy yo. ¿Por qué en este momento estoy cayendo en la escasez? Y en ese instante, aunque no lo comprendí, empecé a abrir los canales porque tomé una decisión y dije, quiero comprender una forma diferente que exista en este planeta, que permita que yo disfrute de mi negocio, disfrute del servicio, disfrute de la conexión con mis clientes. Entonces, esto es necesario comprenderlo, porque no necesitas caer en la crisis para poder desarrollar dones y talentos, pero sí necesitas salir de la necesidad de tener como un impulso energético para darle vida a algo.
Es importante aprender a vibrar y a darle impulso a la vida desde el gozo y el placer. Es importante empezar a hacer que el gozo y el placer y la fluidez sea lo que inspire nuestra realidad. Si yo hoy te digo que un producto cuesta, no sé, $2.997, seguramente tú vas a decir, oh, yo quiero invertirlos, o existe el otro lado que dice, oh, yo no los tengo. Pero si yo te digo, hola Juana, en este momento tu hijo acaba de sufrir un accidente y necesitamos $2.997 para hacerle una operación urgente. ¿Tú qué haces? Los buscas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos han educado a lo largo de la vida a que nuestra energía creadora se despierte desde el caos. Entonces, la costumbre que han tenido los empresarios para poder dar un salto de crecimiento es desde el caos. Porque mira, tú no le das vida a tus empresas desde la cabeza, le das vida a tus empresas desde tu energía sexual, la energía que sale de la tierra, pasa por tu energía, por tu caja pélvica, sube por tu plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo, corona, y empiezas a hacer una espiral ascendente. Entonces, si esa energía está estancada, está mal usada, vas a generar un caos o una crisis porque tu esencia siempre va a querer crear. Y la empresa te eligió para darle vida y tú vas a querer siempre avanzar. Pero como no estás avanzando porque no has aprendido a avanzar desde el placer, desde el gozo, desde la dicha, necesitas voltearte a crear un caos, caer, hundirte, para que exista una fuerza de valiente que diga yo puedo, yo sí soy valiente. Y es ahí cuando la fuerza energética te impulsa a darle vida a una nueva empresa o a un nuevo cambio empresarial. Y es cuando toda la historia dice, solo cuando caes en la crisis tu empresa puede crecer. Pero esto no es necesario, recuerda, no necesitas entrar en el fondo, en el hoyo negro, para poder generar más músculo energético y poder generar más potencia para crecer. Pero si ya estás en esa situación, agradécelo. Gracias, porque en este momento voy a poder tener la energía potencial para darle vida a mi negocio. ¿Cómo no caes en el caos? Teniendo una intención, un foco claro que le dé fuerza a tu vida, que le dé pasión de vida, que le dé esta ilusión de servir al mundo, porque lo que estás haciendo es cogiendo tu energía potencial, alimentándola, dándole poder y expandiéndola al mundo para crear. Entonces, caos, crisis, caer hondo o felicidad, plenitud, gozo son la misma fuerza energética, solo que he visto desde dos polos distintos. O crisis o caos, o miedo o amor. Las dos energías potenciales para crear. Tú debes elegir desde dónde, pero para eso requieres conocer las leyes de la riqueza consciente del dinero en esta tierra y poder dedicarte a servir desde tu máximo pasión y potencial.